Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a la Denominación de Origen que haya pensado en mí para dar una charla en un acto de tanto lucimiento como es el encuentro Frutado Intenso. Agradezco las palabras de Moisés. Eso de magnífica oradora, bueno, a mí se me da mejor el campo que las conferencias, pero bueno, yo aquí lo que le quiero transmitir son mis conocimientos obtenidos, muchos de ellos a pie de campo, son experiencias prácticas y no es el tema de la conferencia. No pretende plantear conflictos, sino entregarle a ustedes criterios para que puedan definir su futura plantación de la manera más perfecta posible. En primer lugar, quiero acordarme de todos los miembros del equipo de Ecotecnisur, mi padre José Manuel Guillén, mi hermana Lourdes, mi técnico de campo Luis, mi magnífico Luis, que es el que va y me controla todas las plagas, Sofía Costa, mi ingeniero agrónomo que me ayuda en Portugal, y Manuel Soto, una nueva adquisición que hemos tenido este año, pues que se ha mostrado como un magnífico apoyo. Y sin más, pues vamos a entrar de lleno en el tema espinoso de las densidades de olivar a debate. Yo les pediría, como después de esto ya no hay más ponentes, en vez de esperar al turno de preguntas, quizás si algunos datos de los que se exponen aquí les plantean dudas o quieren preguntar, porque son muchos números y a lo mejor son difíciles de digerir para dejar las preguntas para luego, si ustedes quieren interrumpir y preguntarme algo, les doy total libertad para hacerlo. Y bueno, en primer lugar, cuando planteamos el problema de la densidad de plantación, nos tenemos que fijar en que en un estudio que se hizo en la comarca de Estepa se determinó que más del 70% de las plantaciones de olivar, eran olivar en pendiente y olivar tradicional. Si observamos las producciones que están por debajo de los 4.000 kilos de aceituna por hectárea y los costes de producir 1 kilo de aceite, evidentemente el 70% del olivar de la comarca y casi extrapolable al olivar nacional no es rentable, y mucho más en las condiciones que tenemos hoy en día. Por tanto, se planteaba una necesidad de renovación. Nosotros venimos de unos niveles de precios en los que hemos estado muy confortables, pero desgraciadamente a mayo de 2019 nos encontramos precios que son muy difíciles de soportar por el sector. De hecho, ayer creo que en prensa salía un comentario de Deolio que decía que el 20% del olivar español estaba en riesgo de abandono. Bueno, habrá que pensar en transformarse. Pero cuando nosotros pensamos en transformar la plantación de olivar, evidentemente para hacerla más rentable tenemos dos factores. Por un lado tenemos que aumentar los ingresos y por otro disminuir los costes. Para aumentar los ingresos, las herramientas que tenemos son trabajar sobre la calidad, y qué mejor sitio donde decirlo que en este encuentro Frutado Intenso. Actuar sobre la densidad de plantación, que ahora veremos en qué influye, y actuar todo el que pueda implementando con el riego, en la cantidad que se pueda, porque el olivar es un cultivo muy eficiente a la hora de utilizar el agua, y entonces si disponemos de 500 metros cúbicos, esos 500 metros cúbicos nos van a incrementar la producción, yo diría que casi multiplicándolas por un 1,5, y si ya disponemos de la dotación máxima, pues eso es en el peor de los casos duplicar la producción. Pero por otro lado tenemos que disminuir los costes. Entonces, para disminuir los costes no hay ningún mecanismo mejor que hacer un olivar totalmente mecanizable, facilitar las operaciones. Hoy en día la mayor parte del coste del olivar está en la mano de obra. Pero no solamente del coste económico, sino que es difícil encontrar mano de obra, con lo cual el hacer un olivar mecanizable lo hace mucho más fácil de gestionar. Bueno, vamos a entrar de lleno en el debate.
Las densidades de plantación. Bien, en primer lugar, haciendo un recordatorio un poquito técnico, las aceitunas y el aceite se producen gracias a un proceso que se denomina fotosíntesis, que no es nada más que producir esas aceitunas en presencia de agua y dióxido de carbono, utilizando agua y dióxido de carbono y en presencia de la luz solar. Entonces, todo el mundo prestamos mucha atención al agua de riego, y el agua de riego nos cuesta dinero y además en algunos casos hay que pelear con Confederación Hidrográfica para que nos dé las concesiones. Sin embargo, tenemos un elemento que es gratuito, que en la comarca y en España en general lo tenemos a raudales, que es la luz solar, y que tenemos que aprender a utilizarla, a optimizarla. Bien, todo este debate de las densidades de plantación no es nuevo. En los años 70 se presentó un problema, el olivar era el cultivo problema, porque había una baja rentabilidad y la gente empezaba a arrancar plantaciones de olivar. Entonces, desde la Estación de Olivicultura de Jaén y continuado posteriormente por el Departamento de Olivicultura de Córdoba, se empezaron a estudiar los factores que influían en la producción del olivar. Y se estudiaron pues distintas comarcas de olivar y se hicieron mediciones. Se hicieron mediciones así. Hoy en día tenemos sistemas más modernos, pero se obtuvieron datos bastante ajustados a la realidad y se vio una cosa muy curiosa, que es que en una misma comarca, por ejemplo en Jaén, y con un mismo sistema de cultivo, riego, diferentes densidades de olivar, marcos de 12 por 12, que son 64 olivos por hectárea, o marcos de 10 por 10, que son 100 olivos por hectárea, cuando se hacía el volumen de copa global por hectárea, el número era muy parecido. Si nos vamos a casos mucho más extremos, como en el caso de Lucena, en Secano, en Córdoba, un marco de 14 por 14 que se pone 51 olivos por hectárea, frente a un marco de 6 por 6 que son 280 olivos por hectárea, obtenemos un volumen de 8.500 aproximadamente metros cúbicos por hectárea, con lo cual el volumen de copa que el medio puede mantener es una constante, depende de la fertilidad del suelo, depende del grado de insolación y depende de si es secano o regadío. Bien, evidentemente hay suelos muy malos en los que el volumen de copa que se puede alcanzar es muy pequeño. En esos suelos, por ejemplo en la provincia de Cáceres, que eran suelos muy pobres, se daban ya tradicionalmente densidades de 400 olivos por hectárea en los años 50, con lo cual eso es una cosa que el agricultor intuitivamente lo sabía. En suelos mucho más ricos, pues bueno, un olivo puede alcanzar mayores tamaños y entonces pues podemos ir a marcos más amplios. Pero hemos hablado de que la fotosíntesis se produce en presencia de la luz solar. Bien, entonces, ¿cómo podemos optimizar el aprovechamiento de la luz solar? Pues bien, en los marcos tradicionales de olivos de 3 pies, un marco muy usual era el 80 olivos por hectárea, los 3 pies estaban muy juntitos uno con otro y entonces había partes que no recibían insolación solar. Si esos 3 pies los separamos en filas y columnas, como en el ejército, conseguimos iluminar toda la superficie externa foliar del olivo, con lo cual estamos aumentando su capacidad productiva. Si hacemos unos cálculos geométricos bastante sencillos, aproximando el olivo a la forma de un casquete esférico, pero si lo hacen como si fuera una esfera, es también bastante válido, pues tenemos que para un mismo volumen de copa, que ya hemos dicho que eso es una característica del medio, vamos a poner un ejemplo de una zona buenecita de 10.000 metros cúbicos de volumen de copa, pues si nos vamos a marcos de 80 olivos por hectárea, podemos tener diámetros de olivo de 6,84. Esos tamaños de olivo ustedes los conocen porque aquí hay muchos olivos de 3x3 que tienen ese tamaño de olivo. Sin embargo, si yo lo separo en un olivar de 7x6, el máximo
que me puede alcanzar es prácticamente 4,5. Si yo ahora, en vez del volumen, calculo la superficie externa de esa semiesfera, ocurre que individualmente un olivo de 3 pies tiene 110 metros cuadrados, pero un olivo de 1 pie tiene 56. Cuando yo multiplico esto por 80 y esto por 240, ¡oh sorpresa!, el olivo de 80 tiene 8.900 metros cuadrados por hectárea de superficie foliar y el olivar de 240 tiene 13.500. Si yo a eso le aplico un índice de productividad que en los secanos buenecitos puede estar en 500 gramos de aceituna por metro cuadrado de superficie foliar, el olivar de 80 olivos a 3 pies es capaz de darme 4.400 kilos de aceituna, mientras que el olivar de 240 es capaz de darme 6.700, cerca de 7.000. Multiplico por 1,5. Y yo no he hecho nada más que separar los olivos y colocarlos ordenadamente en el campo. No he implementado riego, no he implementado nada. Simplemente manejando la densidad del olivar, yo soy capaz de aumentar la productividad del mismo. Bien, si aumentando la densidad del olivar yo soy capaz de aumentar la productividad, eso no tiene límite, pero no es así. Ya en el año 82, Silakis, un investigador griego que colaboraba mucho con el Departamento de Olivicultura, hizo ensayos de densidades. Él ensayó las 280 olivos por hectárea, 6 por 6, 560, 6 por 3, 400, 5 por 5 y 620, 4 por 4. Y durante 10 años, en olivares que estaban en producción, encontró que la producción iba creciendo en las dos densidades menores hasta que a los 10 años alcanzaba más o menos su nivel constante, en olivares que estaban entrando en producción, perdón. Entonces, alcanzaba una producción constante más o menos al 10º año. Pero en las densidades mayores ocurría que al principio, lógicamente, muchos olivos, aunque produjeran poco, el conjunto de aceituna producida era mayor, pero con el tiempo la tendencia a la producción disminuía. Pero eso que Silakis ensayó en el 82, estudió en el 82, después de 10 años de ensayos de campo, se comprueba hoy en día en los olivares superintensivos. Yo aquí les pongo la curva de producción de un olivar intensivo de 7x5. Esto que pone en horizontal son los años desde la plantación, desde 3 hasta 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, pues al tercer año de la plantación, una plantación de 7x5, que son 286 olivos por hectárea, produce menos que las plantaciones superintensivas. Yo ahora mismo no estoy diciendo ni bueno ni malo, simplemente estoy constatando el hecho de que al principio las plantaciones superintensivas producen mucho más, pero con el tiempo la tendencia de las plantaciones superintensivas es a disminuir. Eso ya estaba estudiado, ya se sabía. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues ocurre eso porque volvemos a tener que pensar en la iluminación, en esa luz solar que nos hace que se produzca la fotosíntesis. En el periodo juvenil, los árboles son pequeñitos, están totalmente iluminados. En el periodo adulto, cuando se alcanza el volumen de copa máximo que el medio es capaz de mantener, se llega a olivos prácticamente tangentes, pero cuando eso se sobrepasa, pues llegamos a que los olivos se sombrean unos con otros y tenemos solamente iluminación en una porción del árbol. Con lo cual, habrá que, en este momento, actuar de alguna manera para volver a revertir la situación a una situación productiva. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la iluminación del árbol es que si observamos dónde se producen las aceitunas de mayor tamaño y con mayor rendimiento, la zona de arriba del árbol es donde el rendimiento graso es mayor y el tamaño de los frutos también es mayor. En los laterales es algo menor y las aceitunas más pequeñas y con menor rendimiento graso están en el interior, lógicamente en la zona menos iluminada. Bien, entonces, hasta el momento sabemos que hay una constante que es los metros cúbicos que el medio es capaz de producir.
Y esa constante, a partir de ella, yo puedo elegir la densidad de plantación estimada. Sabiendo que la producción es función de la superficie externa iluminada, lo lógico es que yo, para un determinado volumen de copa, esto es una hoja de cálculo que hace cálculos de superficie productiva externa desde 80 olivos por hectárea hasta 400 y sigue, es que aquí no cabe, y nos va diciendo el diámetro máximo que el olivo es capaz de alcanzar. Bien, entonces, lógicamente yo me iré al donde mayor superficie externa tenga, siempre que sea posible. Porque, por ejemplo, para un medio de 12.500 metros cúbicos de volumen de copa, que es lo que se puede alcanzar en los suelos de esta comarca en riego sin que sean excesivamente buenos, si yo quiero poner 300, 290 olivos por hectárea, que sería más o menos la densidad 7 por 5, el tamaño del árbol es 4,71, con lo cual, bueno, ahí estoy. Pero si me quiero ir a 400, que significa 25 metros cuadrados por olivo, 5 por 5, 6 por 4, bueno, pues el olivo tendría que llegar a 4,24, luego no me cabe, se sombrearía, no sería capaz de llegar ahí. Con lo cual, bueno, pues me tengo que quedar. Para alcanzar la superficie productiva máxima, pues me tendría que quedar en esas densidades, para no tener problemas, para poder manejarlo, para que no se produzca sombreamiento. Luego iremos a densidades mayores. Lo mismo para un secano con 8.000 metros cúbicos de copa. Lógicamente en el secano los árboles crecen menos, con lo cual yo aquí me podría ir incluso a densidades de 340 o 400, porque el 366 me cabe en un 6 por 4, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la densidad depende de dos cosas. La densidad que yo elija depende de dos cosas. De la calidad del suelo. Pero al contrario de lo que pensamos, suelos mejores necesitan, o suelos mejores está más indicado densidades menores, porque el crecimiento del olivo va a ser muy rápido y se me va a producir muy rápido el sombreamiento. Y lo que yo no quiero es crearme un problema demasiado rápido. Y suelos más pobres se pueden poner densidades mayores porque el olivo tarda más en crecer, tarda más en colisionar uno con otro, y entonces estoy aprovechando ese mayor número de olivos en producir más aceitunas. Y luego hay que tener en cuenta que en el secano y el riego los volúmenes de copa que tenemos son diferentes, pero bueno, que con una simple hoja de cálculo se pueden hacer unos números bastante válidos. Vale. Vamos a empezar a ver marcos del intensivo y llegaremos al superintensivo también. En marcos del intensivo, bueno, pues prácticamente está todo inventado, porque no en vano llevamos 50 años de olivar intensivo, no hay nada nuevo, no hay secretos. Yo lo pongo siempre como el primero porque digo que es caballo ganador. El 7 por 5 es muy difícil que falle, es una densidad que deja una calle de trabajo ancha, y en la línea, la distancia de 5 metros me permite con podas ligeras manejar el volumen de copa sin grandes problemas. En suelos muy buenos, el 7 por 6, por ejemplo en Santaella y zonas de Córdoba, que son olivos espectaculares, el 7 por 5 se queda un poquito ajustado y el 7 por 6 se maneja con más facilidad. Hay gente que le gustaba ese número mágico de 300 olivos por hectárea, y entonces eso se consigue con el 7 por 4,5, 7 por 4, 75. En Jaén, que están acostumbrados a máquinas muy grandes, les gusta mucho el 8 por 4, una calle de trabajo de 8, para que el tractor grande no le dé la rama de los olivos a los espejos retrovisores. Bueno, pues también se maneja. En el 4 hay que hacer un poquito más de labor de poda, 8 por 5, etcétera. Y aquí abajo le he puesto en rojo lo que ya se empieza a salir del intensivo y empieza a querer parecerse al superintensivo, pero que lo hemos hecho también. 7 por 3, 7 por 2,5, empezando con casi 500 olivos por hectárea o 600, para luego posteriormente hacer un aclareo. Estos eran agricultores muy pesimistas que pensaban que el olivar iba a entrar en producción mucho más tarde. Hoy en día, prácticamente el 7 por 3 y el 7 por 2,5, si un olivar ya empieza a producir los 6.000 kilos de aceituna por hectárea con riego, al cuarto año no le veo mucho sentido, pero a lo mejor en suelos más pobres, pues sí que tiene sentido empezar con densidades dobles y luego atreverse a aclarar. Alguna foto veremos
de un agricultor portugués que hizo un 7x3 en Coroneiki y luego ha aclarado. Tenía que haber aclarado al 7º año, lo ha hecho al año 12. Hemos pasado unos años que era difícil de manejar la plantación, que se nos venía abajo, pero bueno, hoy en día está productiva y en perfecto estado. Bien, pues esto que ven aquí, este es un marco de 7x5 y este que les digo aquí es el de 7x3 aclarado a 7x6. Y lo único que quiero que vean, estas fotos están hechas, esta de abajo, a primera hora de la mañana, cuando el sombreamiento es máximo. Yo lo único que quiero que vean, que la calle de 7 me permite que la iluminación del olivo a lo largo de todo el tiempo sea buena, incluso aunque la dirección de la plantación no sea norte-sur, como pasa aquí. Esta plantación no es norte-sur, no es este-oeste, pero no es norte-sur. Está más o menos a 30 grados del norte. Bien, y en el olivar intensivo, pues bueno, ¿cuánto cuesta poner una plantación de olivar intensivo? Pues bueno, en algunas charlas que dimos de reconversión de olivar se pusieron estos números. Una plantación de 7x5, haciendo todas las operaciones, su solado despedregado, preparación del suelo, la plantación, el entutorado, la planta, todo, 1.650 euros por hectárea. Si aumentamos el número de olivos, esto aumenta un poquito más. Y luego está el riego. Bueno, pues el riego, dependiendo del tamaño de la explotación, estaríamos hablando entre 1.250 y 900 euros por hectárea. 1.650 más 1.250 en números redondos, eso son 3.000 euros por hectárea, no llega. O sea, un olivar intensivo cuesta implantarlo alrededor de 3.000 euros por hectárea. Vale. Y un olivar intensivo, esto es una finca ahí en Benamejí, muy cerca del cruce de Alameda, en el año 89, de la variedad marteña. En el año 92, 2.400 kilos. En el año 93, 3.200. En el año 98, al año noveno, 10.000 kilos por hectárea. Y una de las veces, en una de las charlas, don José Lorín me dijo que no teníamos que hablar de kilos de aceituna, que teníamos que hablar de kilos de aceite, que es lo que se vende. Y es verdad. Y yo he intentado buscar los datos de kilos de aceite por hectárea. No los tengo de todos los años, pero bien, aquí se ve la evolución de esta plantación en kilos de aceituna y en kilos de aceite. O sea, desde el 89 hasta el 2018, esta plantación está produciendo, el amarillo es el aceite, alrededor de 3.000 kilos con altibajos, pero está en una media de los 2.500 kilos de aceite por hectárea. Picual del año 89 en la provincia de Córdoba, en Benamejí, con riego. Esto es una finca de secano en Santa Ella, este es un 7x6. Vale, esta plantación, hay una parte de la plantación que se hizo en el año 98 y otra parte de la plantación que se hizo en el 2007. La media global de la finca, tengo datos desde el 2010, pero estamos alrededor de 9.000 kilos de aceituna por hectárea y en los 1.400 kilos de aceite por hectárea. Las dos parcelas más antiguas, que son una de arbequina y otra de picual, están en los 2.200 kilos de aceite por hectárea. Este es el señor, el dueño de la plantación, que cada vez que va al campo se muestra orgulloso de su olivo. Este es un olivo plantado arbequina en el año 2007, secano. Es verdad que es un muy buen secano. Y estos son los datos de una plantación de Portugal, plantada en marzo de 2003, que hasta hace 3 años tuvimos un riego deficitario. Estos son los datos en aceituna, pero ya he empezado a trabajar en aceite por hectárea. Desde 21 hasta 2000, bueno, al 7º año ya teníamos 2.000 kilos de aceite por hectárea. La media está en 1.883, pero si hago la media de los últimos 10 años, estamos en 2.322 kilos de aceite por hectárea. ¿Por qué hago la media de los últimos 10 años? Porque una plantación intensiva es sostenible en el tiempo. Si yo no sombreo excesivamente los árboles, esto se puede mantener así otros 30, 40 años más, hasta que con 50 tengamos que plantear una poda de renovación, pero será una poda de renovación, cosa que ya están acostumbrados ustedes del olivar tradicional. Bien,
Este es el encargado de la plantación. Ahí tienen un olivo. Esta zona de olivar concretamente, cada olivo produjo una media de 82 kilos por olivo. Y esos son 17.000 muy largos kilos de aceituna por hectárea. Bueno, pero eso es una zona, 20 hectáreas de la plantación. La plantación está en una media de 14.000 kilos y sobre todo 2.200, ahora mismo 2.200 kilos de aceite por hectárea. Vale, ahora vamos a las densidades del superintensivo. Y yo, el superintensivo ha llegado para quedarse. Yo no estoy en contra del superintensivo, no estoy en contra porque es que además me tengo que pelear con él. Yo trabajo con agricultores que han decidido poner superintensivo o que han puesto superintensivo y me han llamado y yo tengo que manejarlo. Y los ingenieros estamos para solucionar problemas. Y entonces yo lo que voy es a intentar dar criterios para el que todavía no ha entrado en el superintensivo y esté pensándolo, lo haga con cabeza y a que ustedes aprendan a separar, ¿cómo se llama?, el polvo de la paja. O sea, que hay cosas que puestas en un libro, en colores, quedan muy bonitas, pero no por eso son verdad. Y entonces hay que aprender a contrastar los datos y a pensar que algunos números que nos dan son barbaridades. Eso no significa que no se pueda poner una plantación superintensiva y sea rentable, pero que lo que quiero es que los números se hagan con cabeza. Bueno, yo barajando lo que hacen las casas comerciales, bueno, pues el olivar superintensivo lleva más de 30 años, la empresa Agromillora, es verdad, empezó a trabajar haciendo densidad de plantación, ensayando con los propios agricultores, puso una finca hace 30 años que era La Boella, la puso a un marco muy estrecho, de 2.000 plantas por hectárea, 1.900 y algo. Era algo así como 3,25 por 1,25. Esa finca, en el año 2002, yo estuve en Cataluña con Santiago Plana en un curso y me mandó un recado para mi padre. Y dile a tu padre que cuando se quejaba del superintensivo tenía razón, que hemos creado un problema, que lo tenemos que solucionar, pero que hemos creado un problema. Y esta finca estaba cerrada al público porque no sabían lo que hacer con ella. Bueno, poco a poco han encontrado soluciones. Esta empresa apuesta por los marcos muy intensificados. Ellos hablan del Smart Tree, mantener en el campo árboles muy chiquititos, muy pequeñitos, con un sistema de poda que ellos hablan de despuntar el olivo, que funciona regular, y apostando por variedades nuevas que dice que son menos vigorosas. Que ahora mismo datos fiables que sean determinantes para que ustedes se puedan decidir por una de ellas, yo no tengo. Yo, de variedades oleanas, por ejemplo, que tienen esta firma, hay en Portugal agricultores que me dicen que los primeros resultados que tienen no les gustan. La variedad arbosana es una variedad que está perfectamente adaptada al superintensivo, que yo la he manejado, que yo con mi ojo, en una plantación con 1.333 olivos por hectárea, he cogido al tercer año 7.500 kilos de aceituna. O sea que eso es verdad, no lo pongo en duda. Pero los marcos muy intensivos, muy importante, orientación norte-sur, muy importante. Y aquí hablan de poda totalmente mecanizada. Bueno, luego llegamos y hay otras firmas comerciales que apuestan por otra cosa, que después de 20 años dicen que el olivar en seto, esto es unas declaraciones de Todo Olivo, que el olivar en seto apuesta por marcos más amplios y por prácticas de producción integrada. No lo vamos a poner en duda, las prácticas de producción integrada. Y hay declaraciones diciendo que después de 19 años han constatado que los marcos amplios consiguen un mejor aprovechamiento de la luz. Lo hemos visto. Es verdad, ¿no? Bueno, pues bien, enhorabuena, ya empezamos a unificar criterios. Que ellos, sin embargo, hablan de que hay que hacer una poda natural, manual. Ellos hablan de una poda manual para aumentar la eficiencia. Y dicen que de esta manera su sistema es más sostenible y rentable. Poda manual y marcos más amplios. Bien, bueno, pues con todo eso lo metemos en la costelera y ahora cada uno decide apostar por una. ¿Qué hemos dicho? Tierras mejores, marcos más amplios. Pues bueno, si yo considero que mi tierra es mejor, que yo estoy por encima de los 10.000 metros cúbicos de volumen de copa, yo no me iría a un sistema de 1.700 plantas por hectárea.
Ya depende de la dimensión de mi plantación, de la estrategia de mercado, de si yo soy una gran distribuidora como Sovena, si yo quiero poner variedades nuevas en el mercado muy pronto, ¿vale? Pero yo así en tierras como esta de la comarca de Estepa, por las 1.700 plantas no apostaría. Pero bueno, y entonces en marco de plantación tenemos desde el 3,75 por 1,35, que son 1.975 olivos por hectárea, 1.850, 1.740, el 5 por 1,5 y el 6 por 1,5, estas son por las que apuesta ya todo olivo, para todo, sobre todo para fincas con riegos deficitarios. Y luego también tienen ensayos del 7 por 1,5. Yo este lo he puesto en rojo porque este ya se acerca al intensivo. O sea, ya estamos acercando postura. Nunca pensaría en un olivar superintensivo de 7 por 1,5. Yo para eso me iría, o sea, en un superintensivo de 7 por 1,5, para eso yo me iría a un 7 por 3 o un 7 por 2,5 con un aclareo. Pero bueno, estos sistemas se sostienen. Bueno, y estos también. Lo que pasa que en el tiempo estos se agotan antes y hay que tomar una decisión drástica que se llama arrancar y replantar. Hay olivareros de la comarca que tienen olivos de 3 pies que todavía se están pensando en reconvertir y que en vez de reconvertir plantan un olivo en medio. Entonces, hombre, pues, pero que evidentemente cuando el sistema se viene abajo, la solución mejor y creo que más rentable del superintensivo es un arranque y replantación. Así, sin anestesia, creo que es lo mejor. Y yo creo que metiendo los números, si los números dan, pues se hace. Cuanto más tiempo lo alarguemos, más nos equivocamos. Vale, yo me he pasado 2 semanas buscando superintensivos, entrando, haciendo fotos para que ustedes vieran lo que son los superintensivos, las distintas densidades. Esto aquí, lo que pone es Smart Tree, aunque está un poco desgastado. Esto es una plantación de 2 años, que está en la provincia de Córdoba, de marco 3,75 por 1,35, los 1.950 olivos por hectárea. Orientación estricta norte y sur. Altura del olivo que tiene ahora mismo es 1,25 desde la base del caballón. El caballón tiene 50 centímetros y la longitud de la sombra 1,25. Eso a las 5 de la tarde, el 20 de mayo. Esta misma densidad, 3,75 por 1,35 con 4 años. Esta es variedad arbosana de 2015. Otra vez orientación estricta norte-sur. La altura del olivo es 3,40, la altura del caballón 0,40 y la longitud de la sombra es 3,70, o sea, prácticamente 1,1 a las 6:30. A partir de las 6:30 estos olivos estarán sombreados y a primera hora de la mañana también. Esto lo digo no para que el que decide este marco, pero yo hay agricultores con los que tengo que regatear hasta la orientación. Es que voy a poner superintensivo, pero quiero poner 1.700 plantas por hectárea, pero el norte-sur no se me adapta bien a la pendiente. Entonces, ¿qué hago? Digo, pues mira, los marcos estrechos o es norte-sur o es norte-sur. Y todo lo que se varíe del norte-sur, empezamos a perder producción. Y el olivar superintensivo es superintensivo en todo, o sea, es exigente. Yo tengo que cumplir los criterios exactamente para obtener la máxima producción. Y si ya no obtengo tanta producción en un sistema que me obliga a una inversión inicial grande y que es muy sensible a las variaciones, pues empiezo a tocar mi bolsillo porque empieza a no ser rentable, y ahora lo veremos. Con lo cual, marcos estrechos son muy exigentes en la orientación. Esto es el mismo olivar, para que ustedes lo vean. Esto es un olivar. Este olivar ya está en su tamaño máximo, ¿vale? Este olivar ya no puede crecer más. Bien, en el mismo sitio, al ladito, hay un 7x6 yo pienso que es de 3 años de edad, por el tamaño, en el Google no aparece hace 3 años, con lo cual pues tiene 2 o tiene 3. Vamos a poner 3. Esto es un 7x6.
Y la longitud de la sombra, aquí, aunque aquí en este momento de la foto se nubló, pero aquí está la sombra, vale, pues esto es un 7×6, 238 olivos por hectárea, 2 años, orientación 9 grados norte, 2,5 de altura del olivo y la sombra mide 2,90 a las 6:15 de la tarde. Pero, como la calle es de 7, el olivar estará siempre iluminado. El olivar estará iluminado aunque tenga 5 metros de altura, ¿vale? Bien, este olivar, este es un 7×5 a primera hora de la mañana, en el que el olivo está completamente iluminado, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que la orientación, cuanto más denso es el marco, es más exigente. Bueno, y estos son las producciones. Yo he cogido los datos publicados. Hay que agradecer a algunas empresas que publiquen sus datos y en eso, pues aquí tenemos las producciones de distintas fincas de superintensivos. No dicen los marcos, pero por los años de plantación, estas fincas son todas por encima de los 1.300 olivos por hectárea. Yo diría que 1.500. Son plantaciones en riego. Desde el año de plantación hasta el año 10, pues más o menos esto se mantiene, pero la curva es claramente descendente. Y aquí vemos que alguna empieza a hacer ya pico, y esto es porque empiezan a hacer con ella ensayos de poda para ir mejorando la iluminación cuando el problema del sombreamiento se produce. Lo mismo ocurre con finca con riego de apoyo. Los datos siempre están en kilos de aceite, ¿vale? Aquí estamos en los 2.000 kilos de aceite por hectárea y estos son los años desde la plantación. Y con riegos ya más cortitos, pues nosotros nos movemos en torno a los 1.500 kilos de aceite en descenso. Como tenemos menos potencial productivo, pues la curva es menos brusca, el descenso es menos brusco porque el sombreamiento tarda más en producirse. Y esto es una plantación en secano, con distintos marcos. Entonces aquí el marco que peor va es el que es el más intensivo, el más superintensivo, ¿vale? Y aquí estamos moviéndonos al principio, en los 10 primeros años, entre los 1.200, 1.400 kilos de aceite por hectárea. Aquí tenemos un pico de 1.700, pero después del año 10 esto empieza a venir a los 800 kilos de aceite por hectárea. Y eso es así. Son datos suyos. Yo no sé si son rendimiento de laboratorio, rendimiento industrial. Ahí hay una finca que positivamente sé que tiene que ser el rendimiento de laboratorio, porque yo la estaba recibiendo en una almazara y sé los rendimientos que tuvo. Pero bueno, yo en eso no me meto. Ahí están los datos y las curvas. Al final de una serie de años hay que hacer una reconversión o un arranque y replantación. Esta es una finca de Portugal con un riego deficitario, muy deficitario, un terreno malo. Está en una población que se llama Valle de Maceira, tiene 10 años. Y lo he puesto para que vean ustedes, esta tiene ya hecho el topping, ya está con su sistema de poda. Esta tiene de marco 6 por 1,5, 1.111 olivos. He medido los árboles. Estos árboles están medidos en el mes de abril, donde toda la toda la rama de olivo que va a producir aceituna está ya ahí, porque lo que crezca es aceituna para la campaña siguiente. Tiene de altura útil 1,70, de anchura de copa 1,30. Yo, haciendo números, he obtenido un volumen de 3.682 metros cúbicos por hectárea. Es una zona muy pobre. Ahí el olivar podrá dar un poquito más, pero como el olivo hay que recortarlo al tamaño de la máquina. Y eso tiene de superficie foliar 7.800 metros cuadrados por hectárea. Considerando una productividad de 0,7, que es altita, en secano mejorado es altita, pero bueno, vamos a ser optimistas, yo obtengo 5.500 kilos de aceituna por hectárea. Y es lo que hay. Un olivar en secano en esta zona es capaz de producir 5.500 kilos por hectárea, en intensivo o en superintensivo. Y es lo que hay. La manera de producirlo es diferente, pero la capacidad productiva a la que podemos llegar es la misma. Algo a favor
del intensivo, porque el intensivo es capaz de mantener más superficie iluminada que el superintensivo. Bueno, he puesto aquí que para un rendimiento del 18% sería 900.000 kilos de aceite por hectárea, ¿vale? ¿Por qué es capaz de mantener más superficie iluminada un intensivo que un superintensivo? Bueno, pues porque un superintensivo se tiene que adaptar al tamaño de la máquina. Hay que recogerlo y el árbol tiene que caber en la máquina. Y es verdad que de los primeros superintensivos que se cogían con las máquinas de viña a los de ahora, que se cogen con el modelo, por ejemplo, Olive de New Holland, que ya es una máquina más grande, pues el tamaño se ha ampliado. Pero yo me reuní la semana pasada con una empresa de servicios, si le interesa el nombre yo se lo doy, que tiene varias máquinas de Olive. Le pregunté el tamaño, le pregunté los rendimientos, lo que cobraban. Estuvimos 2 tardes, nos hemos reunido para hacer números. Estos números están supervisados por la persona que hace la recolección. Entonces, el ancho útil de la máquina es un 80. Eso es el ancho máximo que cabe dentro de la máquina, el ancho máximo de rama. La altura útil de la máquina es 2,20, es 2,70, pero le tengo que restar 0,5 que hay que dejar para que la máquina cierre, ¿de acuerdo? Entonces el marco de la máquina tiene 2,70, pero el ancho útil de olivo que cabe dentro es 2,20. Me comentó que los caballones y las pendientes le hacen reducir la eficiencia de recolección, ¿vale? O sea, si él es capaz de recoger 15 hectáreas por día, con caballones esa eficiencia baja y con pendientes también. Y pendientes llamo por encima del 8%, me dice que es muy complicado y que la eficiencia de la máquina baja mucho. Vale, en condiciones óptimas, un olivo de este tamaño, aquí están hechas las cuentas, 9.900 metros cúbicos por hectárea, 13.810 metros cuadrados por hectárea de superficie productiva, a 0,7 de productividad, 10.700 kilos de aceituna, 1.740 kilos de aceite a un 18% de rendimiento industrial. O sea, que producir aceite produce. Bien, estos son los costes de la maquinaria. Si alguien quiere los datos, pues se lo facilita la denominación. 150 euros por hora. El rendimiento es 13 a 15 hectáreas en 24 horas. Aunque no están las 24 horas recogiendo, él cobra las 24 horas. Tiene que hacer cambios de aceite, tiene que... Él cobra las 24 horas. Dice que necesita un remolque fin de línea, porque claro, la máquina es capaz de cargar, yo creo que son 3.000 kilos, así, que equivalen a unos 250 olivos, depende de la densidad. Entonces dice que para que la eficiencia sea esas 15 hectáreas en 24 horas, necesita un remolque al final y al principio de cada línea, porque cada vez que termina una línea descarga. Y eso vale 60 euros por hora, más el tractor, que yo he puesto el tractor, tractorista y gasoil a 22 euros por hora. En fin, que todo esto haciendo números a mí me dan 6.096 euros por hectárea. Vale, pero de recolección, por día, no, por día, vale. Entonces, perdón, por día. Por día. Entonces, si yo tengo un olivar que produce 12.000 kilos por hectárea, que hemos visto que es capaz de producirlo, 15 hectáreas, pues 6.096 dividido entre 12.000 y 15, me cuesta 3,5 céntimos recoger, 3,4 céntimos. Pero si ese año yo tengo becería y no produzco 12, que produzco 6, que se da, porque han visto ustedes los saltos, ese año no recojo a 3,4, ese año recojo a 6,8 céntimos, ¿vale? Que eso tiene que entrar dentro de la cuenta, que no vale decir, no, es que mi coste de recolección es siempre 3 céntimos y yo produzco 6.000 kilos, pues 6.000 por 0,03, no. El año que produce 6.000 kilos te cuesta más recoger, pero más o menos es un coste constante que viene a ser unos 400 euros por hectárea, ¿vale? Pero yo lo único que digo es que las cuentas hay que hacerlas bien. Bien, ahora viene el problema de la poda, porque este señor, yo le pregunté, digo, bueno,
¿y cómo? Digo, cuando los olivos se hacen grandes, ¿a ti qué sistema te gusta? Dice, pues mira, el sistema de plantación, la alambrada es un problema. Digo, hombre, pero con la alambrada se forman mejor, se forman más en seto. Dice, sí, pero la alambrada los primeros años es estupenda. Dice, pero cuando el árbol coge rigidez, cuando yo empiezo a coger al principio de la calle, me vibra toda la calle por delante y se me va cayendo aceituna. Con lo cual la alambrada es un problema. Vale, yo lo digo porque hay que tener criterio. Yo pensaba que la alambrada era estupenda. Ya sé que la alambrada es un problema. La poda, el topping. Dice, yo tengo máquina y hago topping. Y hago topping mecánico. Dice, pero para mí los olivos que están podados mecánicamente son más difíciles de recoger en años sucesivos que los que están podados manualmente. Dice, no obstante, mi empresa hace el topping. Hace el topping, hace los cortes laterales y él dice que aunque se haga mecánicamente, pues siempre convendría un repaso manual. Vale. Esto es como queda un olivar después de hacerle la poda. Yo he sido bastante optimista porque yo he puesto que es un 80 por 220, que aquí lo de arriba no tiene un 80, pero bueno. El topping mecánico a 240, un corte lateral manual y si los cortes mecánicos, si son los cortes mecánicos laterales, pues un repaso manual. Dice que la poda manual da mucha más durabilidad de la plantación, que la poda mecánica lo que hace es que endurece muy pronto el olivo y cuando el olivo tiene mucha rigidez, ya con 15, 16 años, el olivo es el que mueve a la máquina. La máquina no mueve el olivo, entonces la aceituna no se cae, ¿vale? Con lo cual yo lo digo por eso de que hay que arrancar y replantar. Y dice que hay muchos agricultores que se enfadan con él, dice, porque yo la máquina la puedo abrir, yo no tengo por qué coger a un 80, la máquina permite más anchura, dice, pero si yo abro más de un 80 dejo aceituna en el centro, con lo cual el ancho es un 80. Vale, los costes de poda, pues el coste de topping está a 35 euros por hectárea, 55 el lateral, un repaso de bajera o un repaso manual, a 35 euros por hectárea, y la eliminación de restos de poda 10, 135 euros por hectárea, la poda de un superintensivo, todos los años. Todos los años. Esto es la poda de un intensivo bianual, que son 70 euros cada 2 años, que son 35 euros por hectárea, ¿vale? Evidentemente no es la diferencia de 400 para 900, ¿eh? Pero que hay costes que el superintensivo incrementa. Es más, yo diría, sin miedo a equivocarme, que todos los costes aumentan menos la recolección. Todos los costes aumentan menos la recolección. Eso no es malo, pero que lo tengan ustedes en cuenta. Vale. Hablando de costes, yo he intentado encontrar costes de superintensivo y nadie me los da. Lo que me hace pensar es que hay muy poca gente que le meta el lápiz a estas cosas y yo creo que en el campo, y mucho más cuando el aceite está a menos de 2 euros por kilo, el lápiz hay que utilizarlo, la calculadora hay que utilizarla, uno tiene que saber a qué coste produce. Entonces yo aquí le he puesto al coste que yo produzco en una finca de 580 hectáreas, llevamos con ella 3 años, tenía muchos problemas, unos graves problemas de poda, nos plantearon el reto, la cogimos, era difícil, porque querían producciones por encima de los 1.500 kilos de aceite por hectárea, estaba por debajo de los 1.000. Una finca de 7x5 en riego. El suelo no es excesivamente bueno, pero bueno, es un suelo mediano. Y en esta finca, y tenemos que mejorar aún más los costes, nosotros estamos gastando 2.395, 2.400 euros por hectárea, produciendo 1.850 kilos de aceite por hectárea, reales, industriales, en bodega, y eso me da un coste de producción de 1,29 euros por kilo de aceite. ¿Vale? Aquí este coste de recolección no es solo 600 euros, hay coste de mano de obra que está aquí, el coste de recolección está, este año ha estado en 1.000 euros por hectárea, porque la finca ha estado en 10.000 kilos redondos y hemos cogido aceituna 10 céntimos. Queremos mejorarlo a 8 céntimos y medio, pero bueno, no hemos podido. Ahí estamos, aquí están todos los costes. Yo lo que quiero que vean que abonos y fitosanitarios estamos hablando de
casi 500 euros por hectárea, y que eso en superintensivo es más. Por lo menos en los sistemas que muchos propugnan, que dicen que hay que dar fertirriego, que dicen que hay que dar abonados de liberación lenta, que dicen que hay que dar estimulaciones radiculares. Entonces, cuando le digan todas esas cosas, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que a lo mejor no son tan necesarias porque yo no voy a poder producir más de los metros cuadrados que tenga. A lo mejor estoy gastando en excesivo en fertilizaciones, ¿vale? Y yo he hecho unas cuentas comparativas y he dicho, bueno, yo voy a producir varios años, desde el año 0 voy a ver lo que me cuesta y aquí está, en una plantación intensiva, 7 por 5. Los primeros años, 500, 1.000 euros por hectárea, 1.000 euros por hectárea, cuando empiezo a producir 1.250 y luego el coste de producción en los años de máxima cosecha, 2.500 euros por hectárea. Yo sé que no me equivoco ahí, Se puede producir a 2.500 euros por hectárea en un intensivo, vale. Y yo he puesto las producciones, lo he sumado todo y al final de 14 años, descontando ingresos menos gastos y metiendo la inversión inicial, 27.300 euros dividido por 14, esta plantación obtiene una rentabilidad de 1.950 euros por hectárea. Bueno, aquí habría que actualizar los flujos de caja, en fin. Pero un número así para que ustedes se queden, 1.950 euros por hectárea en un 7 por 5. En el superintensivo mejor de todos los datos que está publicado, yo los costes del superintensivo lo he estimado en plena producción en 2.100. ¿Por qué he puesto este dato? Yo sostengo, y en algún momento lo demostraré porque voy teniendo datos, que un intensivo y un superintensivo cuestan más o menos igual. Pero en charlas que yo he oído a personas al frente de olivares superintensivos, concretamente Olivais do Sul en Portugal, ellos dieron un dato que eran 2.200 euros por hectárea. Entonces yo he sido un poco optimista y lo he bajado un poco, 2.100. He hecho lo mismo, sumado 24.500. Después de 18 años, 1.360 euros por hectárea. Menos que en el intensivo. Pero menos que en el intensivo porque yo creo que en esta finca se ha cometido un error. Y es que cuando se produjo esto, aquí, en todos estos años que ya voy renqueando, lo que tengo que hacer es arrancar y replantar. Porque si yo estos números los hago de aquí para arriba, la rentabilidad se parece más a la del intensivo, con lo cual por eso les digo que no tengan miedo, que si ustedes sus números los tienen hechos y ya le han sacado rentabilidad y su superintensivo le está planteando problemas, no tengan miedo, arranquen y replanten y vuelvan a poner el mismo sistema. Y luego, como en superintensivo hay todo, pues hay datos que son muy malos y este no es de los peores, es de los medianitos. Le he puesto un poquito menos de gasto en 1.800 porque he pensado que habría que abonar menos, pero es que aquí estoy en 670 euros por hectárea de rentabilidad. Bueno, pues todos estos números son los que ustedes tienen que hacer cuando se decidan hacer un olivar u otro. Y luego, por favor, después de lo que hemos visto, ¿cómo alguien puede poner esto en un anuncio? El olivo superintensivo cuadriplica los beneficios, que me lo demuestren. El milagro de los panes y los peces lo hizo Jesucristo. Esto es insostenible. Y esto es contra lo que yo me rebelo. No se puede engañar al agricultor. Cuadriplico los beneficios para el que me vende la planta, pero no se puede engañar al agricultor. Bueno, es que también me ponen que el manejo es muy sencillo porque el laboreo permite conservar la humedad del suelo y frenar la erosión. Por favor, Moisés, que este año estamos dando charlas de conservación de suelo y de cubiertas vegetales. No nos traguemos todo lo que nos da la prensa. Y bueno, aquí les planteo una superintensiva y una intensiva, y bueno, ahí están los datos, 2.300, 1.600. La superintensiva no es capaz de llegar a más, se arranca y se replanta. El que se decida por la superintensiva tiene una ventaja, la recolección. Una finca de 500, 600, 1.000 hectáreas, como se dan en Portugal, es ingobernable con 20 equipos, con 200 personas. Eso es un ejército, muchas veces de personas que son
dudosa fiabilidad, y es verdad que es muy complicado. Entonces, para fincas grandes, pues tendrán que apostar por un sistema que les ahorre el tener que estar buscando 200 personas de mano de obra. Pero para fincas pequeñas, hombre, piénsenlo, que un olivar con un paraguas, que un olivar intensivo con un paraguas, pues se coge. Que es verdad que el paraguas, yo el otro día hablaba con Manuel Casado, que aquí está, que una máquina de superintensivo se coge 15 hectáreas y un paraguas se coge una. Bueno, pero es que un paraguas trabaja 6 horas y la máquina del superintensivo trabaja 24. A lo mejor hay que aprender a coger aceituna por la noche. En obras públicas se trabaja en la carretera por la noche con postes de iluminación. A lo mejor tenemos que cambiar el chip. Y bueno, lo único que yo digo es que lo que me gustaría ya poner como charla final, cuando el tema del superintensivo estaba muy candente y estábamos en una crisis de precios como estamos ahora, AEMO hizo un estudio de costes de olivar y le pidió a mi padre que diera una visión de lo que iba a ser la olivicultura en el 2024-25. Y en ese artículo que está publicado en 2011, lo que dice es, bueno, él defiende lógicamente la olivicultura intensiva, es el padre de la olivicultura intensiva, con lo cual, bueno, pues lógicamente la defiende porque no ha fallado, tiene sus problemas, pero no ha fallado. Que el olivar tradicional debe apostar sí o sí por la reconversión, eso está clarísimo. Que hay que lograr el óptimo aprovechamiento de las aguas superficiales, subsuperficiales, residuales. El agua es fundamental. Que la olivicultura superintensiva iría hacia marcos más amplios, dijo él entonces. Que hay que apostar por las empresas de servicios, porque unas plantaciones pequeñas no pueden mantener los costes fijos de las maquinarias, y que hay que abordar en plantaciones pequeñas programas de reconversión y concentración parcelaria. Y bueno, eso que dijo de que la olivicultura superintensiva iría hacia marcos más amplios, pues bueno, esto es del 30 de julio de 2018, esto es un recorte suyo, se va a su bar favorito a ver los toros y el fútbol, a Turín, se lee el Córdoba y todo lo que publican lo va archivando. Y en el 30 de julio de 2018, Todo Olivo dice que después de 19 años ha descubierto las ventajas de los marcos amplios. Luego es verdad que ya estamos aunando posturas, que los marcos amplios personalizados permiten aprovechar mucho más la iluminación. Bueno, pues al final supo lo que iba a ser la olivicultura, no en el 2025, sino ya en el 2019. Retos. La olivicultura intensiva, sí o sí, tenemos que mejorar la eficiencia de la recolección, como sea, hay que apostar por ahí. La olivicultura superintensiva tiene que definir bien los marcos y las rentabilidades. Es verdad que tiene que hacer marcos personalizados, en eso Todo Olivo yo creo que ha acertado más que Agromillora. Tiene que luchar frente a la intensificación de los problemas sanitarios, la tuberculosis, la aceituna jabonosa, los chancros en ramas, la lepra. Esos son problemas que se plantean de densidades altas, y debe aumentar la oferta de variedades que se adapten a ellas, que me consta que están investigando, pero que hasta el momento no tienen resultados que puedan ser aplicados en campo con seguridad. Hoy en día arbequina y arbosana funcionan perfectamente en superintensiva. La coroneiki, en contra de lo que yo pensaba, porque yo tuve una mala experiencia en Portugal con la coroneiki en superintensiva, el señor que recoge aceituna dice que la coroneiki se adapta muy bien, que se cae muy bien en superintensiva, cosa que en intensiva no se cae, con lo cual una apuesta. Y que además, que bueno, que tiene el problema de que tiene más tuberculosis, pero bueno, para eso están los investigadores, para que nos saquen productos que sean capaces de controlarla. Y bueno, esto no es un olivar superintensivo, esto es un olivar intensivo en Córdoba, 7x5, de un agricultor que hace casi 40 años, oyó una conferencia de mi padre, apostó por el 7x5 y hoy en día no se arrepiente, está obteniendo 2.500 kilos de aceite por hectárea. Y bueno, como yo lo llevo en la sangre, como me dijeron, pues yo me gusta poner que bueno, que el olivar desde hace 40 años sigue siendo sostenible, a pesar de que vengan tiempos nuevos y haya que adaptarse a ellos.
Este es mi lema, pero toda la superintensiva que venga, nos enfrentaremos a ella y la haremos lo más rentable posible. Muchas gracias y no me había interrumpido. No sé. ¿Hay algún tipo de...? Tenemos todavía un poquito de tiempo porque todavía no ha llegado la delegada. Si hay algún tipo de cuestión o pregunta que quiera hacer alguien. Yo llevo dando muchos años cursos de poda y me gusta la poda bastante. Me gusta hacer la poda y me gusta dar cursos de poda. Yo vivo en Estepa y me paseo mucho por el olivar de Estepa. Y evidentemente me encuentro con muchos fallos en la poda de formación de olivar intensivo. Muchísimos fallos. Muchos podadores que no saben entender la relación hoja-madera, mucha mala formación en el olivar. Si eso que nos encontramos, cualquier persona aquí para encontrar un podador se ve marrón, celeste y más, si nos encontramos esa dificultad con un olivar que llevamos ya 50 años, yo es que la verdad que no me entiendo quién es el podador que es capaz de podar un olivo superintensivo, porque yo la verdad es que no me llamen, que seguro que no soy capaz. ¿Quién va a resolver ese problema? Bueno, evidentemente, lo primero es que yo voy a partir una lanza por los técnicos en el campo. O sea, los técnicos tenemos que servir para algo. Todo el mundo no puede entender de todo. En este país de fútbol y de olivo entiende todo el mundo, pero los técnicos estamos para algo. Entonces, si hay que podar un olivo, habrá que ponerse en manos de un técnico, y mucho más en manos de un técnico cuanto más intensificado sea mi sistema. Evidentemente, el podar un olivar superintensivo, un olivar debe ser podado desde el punto de vista de la máquina que lo recoge, porque hay que facilitar en lo máximo posible la operación, no perdiendo de vista que tiene que producir aceitunas. Entonces, yo le pregunto a las personas que van a enfrentarse con el olivo y me dicen, ramas horizontales fuera. Por eso yo le pregunté a este señor que me dice que la poda mecánica llegan y a 2,80 cortan y a 1,80, 90 para cada lado cortan. Pero eso lo que hace es que lleva el olivo mucho a madera, entonces hay que darle un repaso manual para entresacar ramas. Y eso ahora mismo se está haciendo con ensayo y error. O sea, yo voy, me he equivocado, el año que viene lo corto. Lógicamente ya se tiene más experiencia, pero efectivamente estamos facilitando una operación que es la recolección, que relativamente es fácil, porque todo el mundo se puede ir con una maquinita al campo a recoger, relativamente, también hay que saber. Y estamos complicando una operación que es la base de la producción, que es la poda, ¿no? Porque el que ara un olivar le pide fruto, el que abona se lo pide con insistencia y el que lo poda le exige que se lo dé. O sea, la poda es la base de la producción. Con lo cual es verdad. Pero bueno, tendremos que aprender los técnicos y tendremos que... Bueno, eso no es nada más que más trabajo para nosotros. Es verdad que cuando haya que buscar gente para podar, no es el periodo de recolección, que es cuando más difícil está encontrar gente. Con lo cual, bueno, habrá que ponerse en manos de los técnicos. Y tendremos que aprender, todos, tendremos que aprender todos. Quería preguntarte, ante la caída de precios del aceite, ¿tenéis cálculos de, en plena producción, el olivar intensivo, con los gastos que has planteado, a partir de qué precio del aceite deja de ser rentable? Hombre, yo he puesto ahí 1,30, a 1,30 se puede producir, pero a 1,30 se produce sin ganarle nada. Yo creo, dejando aparte la subvención, porque hoy en día se está produciendo muchos olivares porque se le quita el dinero a la subvención. Vamos a olvidarnos de la subvención, pues si el aceite está a 1,5, yo me gano 30 céntimos por hectárea, con lo cual yo creo que por debajo de 2 euros el aceite es inviable. Y el precio del aceite, yo estimo que el precio del aceite tiene que estar alrededor de los 2,5 euros. Que a 3 euros está mucho mejor y que a 3,5 euros también. A los 4 euros se resiente el consumo, por supuesto, cuanto más alto para el agricultor mejor. Pero un precio de equilibrio del aceite debería ser 2,5, 3 euros. Y a 2,5
el que produce a 2 euros le gana muy poco, con lo cual hay que buscar producciones en euros por kilo de aceite por debajo de 1,5. Y es posible, vamos, que no es, que yo lo que he puesto ahí no es ciencia ficción, son números reales. Otra pregunta, la plantación intensiva cuando se usa variedad marteña picual, ¿es distinto a cuando se usa otro tipo de variedades? No, bueno, la plantación... Es más vigorosa, ¿no? ¿La plantación superintensiva o intensiva? Intensiva. Intensiva, el marteño a 7x5 o a 8x4 es una apuesta ganadora sí o sí. Es vigorosa, pero se recoge perfectamente. Hombre, ahí una recolección con paraguas, con un olivo bien podado, con marcos que no sean muy amplios, porque un 8x4 que se usa mucho en Jaén, como el olivo se pone muy grande hacia la calle, necesita un paraguas muy grande. Pero un marco de 7x4 o 7x5, olivos más chiquitos, con paraguas se recoge bien. La marteña en intensiva no tiene problema ninguno. En Portugal están apostando por el picual en intensivo, todos. Tienen arbequino que les sale por la oreja y todos están apostando por el picual en intensivo. O sea que problema ninguno. Todo ventaja. Está hablando del 7x5 como marco idóneo en olivar intensivo. ¿En secano seguimos hablando del 7x5 o hay otros marcos más adecuados? A ver, aquí en esta comarca el 7x5 y el 7x6 funciona. En secano los árboles crecen menos, con lo cual, pues yo creo que yo apostaría por un 7x5. En terrenos muy buenos, en riego, es por lo que yo apostaría por un 7x6, porque el árbol se me va a sombrear mucho, con lo cual un 7x5 en secano no tiene problema. Esos datos que yo he puesto de secano están a 7x6, porque eso es en Santaella, que son terrenos muy buenos y muy profundos y los olivos crecen mucho. Y también porque había gente que pensando en el paraguas, el 7x5 lo ve complicado y entonces el 7x6 pues se adapta más. Tan bueno uno como otro, son 40 olivos de diferencia por hectárea, y uno tarda un poquito más en llegar a la producción máxima, pero prácticamente similares. Yo produzco en producción ecológica, con lo cual no utilizo herbicidas. Entonces yo entiendo que el 7x5 es un marco que se adapta bien al uso del tratamiento con herbicida por la calle, pero si yo no utilizo herbicida tengo un problema para eliminar la hierba en los pies en un marco como el 7x5 que no lo puedo cruzar. ¿Qué otro marco, por ejemplo en marco cuadrado, podría ser? Pues en marco cuadrado, hombre, desde un 7x7 en ecológico y secano, quizá yo me iría a un 7x7. 7x7, ¿no? Porque ese se cruza muy bien. Porque la calle de menos de 7, la calle de 6, para cruzarla es complicado. Se hace, pero es complicado. Hombre, a lo mejor los olivos no crecen mucho, ¿no? Porque en ecológico, como le podrá aplicar menos nitrógeno, crecen menos, un 7x7 o un 7x6. Bueno, en mi caso, yo le aplico estiércol y yo lo que estoy viendo es que los olivos crecen tanto o más que antes. Sí, pues entonces 7x7. 7x7. Sí. Muchas gracias.